Ayer estamos viendo el libro de Génesis, el capítulo 25, prácticamente la mitad del libro de Génesis. Nos hablaron sobre los descendientes de Abraham, Setura. ¿Alguien sabe qué significa Setura? Incienso, perfume. Dice que había muerto Sara y Abraham tomó otra mujer. ¿Qué edad tenía Abraham? 140. ¿De cuántos años muere Sara? De 137, 10 años más. Y entonces toma otra mujer, no dice la edad de esta mujer. Y tiene 6 hijos. Versículo 5, por favor, ¿quién me lo lee? Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. ¿Y el 6? Pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Entonces a los hijos los manda del otro lado y les da dones. También seguramente oró por ellos y Dios los bendijo. Y a Isaac le dio todo. Todo cuanto tenía, ¿verdad? ¿Amaba a Isaac? Sí. Abraham muere a los 175 años y dice que exhaló su espíritu y murió Abraham. Y aquí hay algo muy importante. Fue unido, ¿a dónde? A su pueblo. O sea, cuando se muere uno, se une a su pueblo. En otras partes dice, cuando muere uno, regresa a la casa. Entonces, ¿quién es nuestro pueblo? Si nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y somos injertados en el pueblo de Dios, ¿a dónde vamos a ir cuando partamos de esta tierra? Al Israel celestial, ¿verdad? Donde hay una habitación para cada uno de nosotros. ¿Quién ha hecho esa habitación? Jesús. Dice que me voy y preparo una habitación para nosotros. Exhaló su espíritu, así como el primer aire, primer respiro, tendremos un último. Eso que tomamos cuando nacemos, al último también se irá, ¿verdad? Fue sepultado en el terreno que él había comprado en propiedad. Y Dios bendice a Abraham después de la muerte, a Isaac después de la muerte. ¿Y Isaac vivió en dónde? ¿Qué significaría eso? ¿Dónde tienes que vivir? Acuérdense, Jesús, ¿verdad? La presencia de Dios. Para que Dios te bendiga. Dice que Dios, después de la muerte de Abraham, bendice a Isaac. Toma. Entonces, Dios siempre quiere bendecir a tu descendencia. Y luego hablamos de la descendencia de Ismael, nos hablaron. Versículo 17, ¿quién me lo lee? Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael, y murió, y fue unido a su pueblo. Y fue unido a su pueblo. ¿Quién estaba allá? Abraham, ¿verdad? Volvemos a la casa. Agar, también. Sara, pero ya llegó sin enojarse, ¿verdad? Ya llegaron todos en paz. Bueno, después de ahí, ¿se acuerdan de con quién se casó Isaac?
Rebeca. Dice que Rebeca, dice que Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca. Y versículo 21, ¿quién me lo lee? Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Concibió. ¿A qué edad? Versículo 26. Después salió su hermano, trataba su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. ¿Después de cuántos años? 20 años. ¿Qué tuvo que pasar para que quedara embarazada Rebeca? Oró Isaac a Dios, ¿verdad? No nos dice antes si había orado, pero en ese momento oró con desesperación: Señor, dame hijos. Y Dios le concedió 2 gemelos. Entonces Rebeca veía cómo batallaba y hace una declaración. Dice, mejor, versículo 22, ¿quién me lo lee? Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. ¿Qué quería? ¿Estaba desesperada esa mujer? Le dolía, ¿verdad? Se estaban peleando y fueron a consultar a Jehová. ¿Y Jehová qué le dijo? Versículo. 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y ahí fue declarado, el mayor servirá al menor. Cuando a la hora del parto, el primero era rubio y velludo, y su nombre fue llamado Esaú. Pero el segundo, versículo 26, ¿quién me lo lee? Habían llegado ya el tiempo del parto y fueron hallados en su vientre 2 mellizos. El que salió primero era pelirrojo y todo velludo, a modo de piedra. Fue llamado Esaú. Saliendo del pueblo del otro, tenía asido en su mano el talón de su hermano. Por eso le llamó Jacob. Entonces tomó el segundo, el talón, y dijimos que fue como trenecito, vámonos. Va a ir primero, yo también salgo. Dice, su nombre fue llamado Jacob, que significa el que suplanta, el suplantador. Crecieron estos 2 jóvenes y el primero, Esaú, era cazador y fuerte. Y el segundo era consentido del papá, Isaac. Y el segundo era consentido de la mamá, Rebeca. Y él se dedicaba más a la casa, al hogar. Un día que llega Esaú cansado del campo, y Esaú había hecho un potaje, dice, y Jacob llegó con hambre. Versículo 30. ¿Quién me lo lee? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Edom. Un guiso rojo, probablemente un menudo o algo de esos, ¿verdad? Y olía muy sabroso y dijo, lentejas, perdón, eran lentejas. Le dijo, te ruego, bueno, así me imaginé. Y le dijo, te ruego. O sea, no, ni siquiera se lo ofreció Jacob. Él le pidió que se lo diera. Y entonces sí, claro que sí. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Se puso abusado Jacob. El intercambio. Sí. El intercambio por un plato de lentejas. Y entonces le dijo, respondió Esaú, de todas maneras me voy a morir. Dame trato hecho. Yo creo que ya Jacob lo había pensado desde antes y estaba esperando la oportunidad, ¿verdad? Sabía que llegaba cansadísimo
y preparó el mejor plato de lentejas. Se le va a antojar. Como cuando pasa uno por un restaurante y huele a cafecito. Ay, se me antoja el café. Y entonces hacen el tracto y le vende la primogenitura, se la cambia. Y dice el versículo 34, ¿quién me lo lee? Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Así menospreció. Y nos hablaron sobre la primogenitura, ¿verdad? El menosprecio. Capítulo 26. Pasa un tiempo después. ¿A quién le toca? No vino. No vino. No. Adelante, pastor. Bueno, muchas gracias porque han orado por su servidora y la gracia de Dios me ha permitido estar aquí otra vez. Dios nos bendiga, vamos a hacer una oración, por favor. Y bueno, dice la palabra de Dios que debemos de dar gracias en todo, ¿verdad? Entonces, gracias por sus oraciones. Les hice una cosita así, ¿sí? Con cariño, así. La otra vez no les traje nada, pero ahora sí. Entonces, ahí se los van a dar, lo leímos. Gracias a todos. Gracias. Bueno, vamos a hacer una oración para dar inicio, Padre Celestial. Como te agradecemos un día más de vida y sobre todo, muchas gracias por permitirnos estar en esta casa de oración que es donde nos alimentamos de ti, de tus aguas preciosas, de tu palabra, así como de tu espíritu. Te agradecemos en esta mañana que tú seas glorificado en lo que se hable, en lo que digamos, que tú bendigas estos momentos, esta preciosa, dulce presencia tuya venga a nosotros y tengamos esa paz que solamente tú nos puedes dar. Glorificado seas, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera que antes que empecemos, vayamos un poquito a recordar, perdón, todavía estoy ronca, Génesis, sí, por favor, en Génesis vámonos a ver, nomás vamos a leer el versículo 1 de Génesis 26 y ahorita nos pasamos a otra cosa. Por favor, si me hacen el favor de leerlo. 26, por favor, que es el que nos toca. Amén. ¿Todos juntos o nada más uno? Nada más el uno, por favor. Que si uno o todos. Que si todos los leemos. Sí, por favor. Después pues hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue con Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ok. Bueno, dice que después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre, encontré que hambre significa también sed. Es lógico que si hay hambre es porque no hay agua y por esa razón tenían sed también. Eso fue lo que yo encontré la definición de hambre, sed. Dice que hubo en la primera hambre, dice después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, sed. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Quiero que en esta mañana nosotros nos pongamos bien qué es lo que significa Gerar. Gerar significa un recipiente que es giratorio, o sea, algo en lo que se guarda, pero es circulatorio. Entonces vamos a ir, por favor, a Génesis 12:10, antes de iniciar nuestro capítulo, Génesis 12:10. Ya vimos que dice que hubo hambre, como en la primera hambre, y aquí vemos en 12:10 que hubo entonces hambre. Génesis 12:10 dice así: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar ahí, porque era grande el hambre en la tierra. Vemos aquí que lo primero, que cuando hay hambre vemos a Abraham que se va a Egipto, ¿sí? Y ahí en Egipto Dios los guarda porque él negó a su esposa. ¿Se acuerdan? También la niega, pero en este caso, ay, discúlpenme, Abraham es guardado y su esposa también
porque Dios manda plagas a Egipto. Y con eso dicen, vete de aquí, ¿sí? Es la primera. Después vamos a Génesis 20. Ahí vemos a Abraham primeramente yéndose allá. Vamos a ir al Génesis 21. Se los voy a leer. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev. El Negev significa el seco, ¿sí? Y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Aquí hay varias palabras que sí me interesaría mucho que nos las quedáramos. Por ejemplo, Abraham vino al Negev, vino al seco, a la sequedad. Dice, y acampó entre Cades, que significa santo, y Shur, que significa muro protector, muro o protección. Y Gerar, ¿qué significa? Voy a dar un premio a ver quién se acuerda. Recipiente circulatorio. Yo traje esto para que vean. Esto es un recipiente, pero da vueltas, ¿sí? Entonces, Abraham vino aquí a Gerar, a un recipiente circulatorio. Ahí estaba, pero tenía Cades, que significa santo, y Shur, que significa muro de protección. Ahí también él niega a su esposa ante Abimelech, y entonces aquí lo que hace el Señor es que cierra la matriz. Cierra la matriz, y cuando le dice, déjalos ir, cuando Dios le habla, ¿sí? En sueños a Abimelech, le habla en sueños y le dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Estoy en el 26. Dice, y yo también te detuve de pecar contra mí. Fíjense cómo Dios tan grande, misericordioso, fiel, le habla a un rey filisteo. Y cómo le dice, yo te detuve para que no pecaras contra mí. Porque él ya le había dicho que cómo es que ella, pues le había dicho que era su hermana. En el 7 dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Llorará por ti y vivirás, y si no la devolvieres ¿sabe? De cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces en el 17 dice Génesis 20, 17, entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech. Entonces nosotros vemos que en estas dos partes de la escritura, Abraham niega a su esposa. Bueno, dice, no es mi esposa. Sin embargo, en nuestros errores, Dios nos guarda aún y nos da la oportunidad de ser. Yo les traje esta casita y quiero que la vean, porque me acuerdan que les diga en Isaac, ¿para qué es esta casita? ¿Sí? Aquí vemos entonces pues que Dios guardó a Abraham y a Sara en las dos situaciones. Van a ver por qué, más adelantito vemos. Sí, ahora sí vámonos a nuestro capítulo, por favor. Entonces, en Abraham, vamos a hacer preguntas como en la escuela. En Egipto, ¿qué pasó, hijo? ¿Cómo los guardó Dios? ¿Qué hizo Dios para liberar a Sara o guardar a Sara y a Abraham? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que mandó? Mandó plagas. Mandó plagas, exacto, y en Abimelech cerró la matriz. Fíjense qué importancia, ¿por qué cerró la matriz? Eso ahorita más adelante lo vamos a ver. Vamos ahora sí al 26.1 y nos vamos a ir del 26 del 1 al 4. Por favor, pastor, si me hiciera tan amable. Sí, vemos el 2, ¿verdad? Sí. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Fíjense, dice, aquí, ¿se acuerdan que hemos visto que le dice, esta tierra va a ser para tus descendientes? Pero aquí nuevamente le confirma y le dice, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Cuando nosotros vemos simiente, vemos que es la semilla de Cristo.
Bendito sea Dios. Entonces le dice él, pero hay algo muy importante, que dice que viene Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, y que Dios le dice que no tema porque él está con él, pero también le dice, no desciendas a Egipto, ya fueron a Egipto, no vayas tú, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero. Ya le había dicho, te voy a dar esta tierra, estaré yo contigo, te bendeciré a tu descendencia y todo, pero le dice, habita como forastero, habita como extraño. Si Dios le había prometido esas tierras, le dice que tiene que habitar como forastero. Qué tremendo, ¿verdad? Que muchas veces el Señor habla en la Escritura que debemos de amar a los extranjeros. Y aquí Él le lleva a esa situación que tiene que habitar como forastero. Bien, ahora vamos por favor al 5, nos vamos así, Juan y todos así, nos vamos en esa hilera. Sí, 1 y 1. Dice, habita en esta tierra, serán benditas en tu simiente. Dice el 5, por favor. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. 6. Habitó pues Isaac en Gerar. Ajá, hasta ahí, por favor, ahorita nos seguimos. Entonces dice, por cuanto oyó Abraham mi voz. Aquí empieza a hablar de la obediencia en el Padre, en el caso de Abraham, y vemos la obediencia en el Hijo, que es Isaac. Isaac es un hombre muy, ¿me prestas el pergamino, por favor? Obediente a Dios, más que nada vemos esas características. Era un hombre pacífico, buscaba a Dios, era un hombre también de oración y le gustaba la soledad. Pero hay algo muy importante, que él en su tiempo de oración buscaba el Negev, que estaba seco, estaba en Gerar, no se salía de ahí porque Dios le había dicho, habita aquí. Se lo voy a poner en este ejemplo. Les traje este barro porque somos barro, nosotros no somos polvo. Entonces, esto gira. Y aquí había sido puesto Isaac. Y le dijo, no te salgas, habita como forastero aquí y yo te voy a bendecir, ¿sí? Entonces, muchas veces a nosotros Dios nos pone en situaciones así. En situaciones donde no te puedes salir de ahí, ahí estás y no sales. Ahora lo voy a hacer con esto. Se me hace más fácil así, ¿sí? Estás en el circulatorio, ahí estás. Entonces, Isaac, estando ahí, dice que obedece. El 6, ¿a quién le toca, por favor? Por favor, Habitó pues Isaac en Gerar. habitó Isaac, pues, ¿en dónde? En Gerar. Digan, en el recipiente circulatorio o giratorio. 7, nos seguimos del 7 hasta el 10, por favor. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Le llamó y le dijo, está claro que es tu mujer, ¿por qué has dicho falsamente que era tu hermana? Respondió, temí que me quitases la vida por su causa, dijo Abimelech. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Fíjense que ya hay aquí estos filisteos extranjeros al pueblo de Dios ya hablan de pecado. Yo les decía el otro día que la palabra en aquel tiempo pasaba oral, de generación en generación, o de hijos, y yo me imagino como en las noches que yo soy de un pueblo, entonces en las noches se hacía la cena y todos nos quedábamos platicando todo lo que pasaba. Yo me imagino que así era. Piensen en estos momentos como cuando Abraham estaba en su tienda y levantó sus ojos al cielo y Dios le dijo, mira, como las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia.
Bendito sea Dios. Y aquí yo me imagino que Abimelec, este Abimelec con el que se encuentra Isaac, no es el mismo que el Abimelec de Abraham. Por eso dice, ¿por qué has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno de tu pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros pecado. Debe de haber hablado Abraham o alguien de ahí. Ellos vieron la presencia de Dios porque qué cosa ellos sabían que en Egipto había mandado plagas por causa de esa mujer, que al otro le cerró la matriz y aquí le dice, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Quiere decir que ya tenían conocimiento de quién era Dios, ¿sí? Ya ellos ya hablaban de estos. Y yo les traje esta casita, porque miren, en Abraham, yo les dije que había guardado a los dos. Guardó a Abraham y guardó a Sara. ¿Por qué Dios cerró la matriz? Porque Abraham era el que traía la simiente del Cristo. Y como Dios tan misericordioso, cuando él estuvo con la concubina Agar, la semilla no pasó a ella, porque la semilla estaba destinada para Sara. Y por esa razón Dios protege a Sara y protege también a Abraham. Cuando él podía ver, cuando estuvo con ella, con Agar, la semilla no pasó, pasó a Sara. ¿Por qué le traje esta casita? Porque la matriz de ella era el recipiente hermoso donde iba a venir la semilla del Cristo a su tiempo. ¿Y dónde estaban? En el giratorio. Y ahí fue cuando Dios le dice, te voy a bendecir, le dice a Isaac, y también van a ser en ti benditas todas las naciones de la tierra. Y me encanta pensar cómo Dios guardó a Abraham para no soltar la semilla en Agar, que Dios no permitió, guardó sus partes genitales, sus lomos, y no cayó esa semilla en Agar, porque era con Sara. Y igual acá, cierra la matriz y no hay quien pueda. Pudiera ser que se hubieran equivocado y la matriz estaba cerrada, pero Dios es tan bueno que guarda la semilla de su hijo de generación en generación y la guarda en mujeres hermosas, matrices limpias, como en este caso Sara era escogida. ¿Amén? Entonces nosotros tenemos que pensar que Dios es amor y cómo guardó aún en sus errores en Egipto y los guarda con Abimelec primero y ahora va con ellos. Y la diferencia entre el primer Abimelec es que Sara es llevada al palacio. Y aquí dice que no, que habitó en Gerar y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. O sea, ya que era más peligro porque ya no estaba en el palacio, ahí estaba con la gente de ese pueblo. Dice, y le dice, por poco, alguno del pueblo hubiera dormido con tu esposa. Y como Dios les dice, no. Y entonces, en el 11, Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocara a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Entonces, quiero que vean cómo Dios es nuestro protector. Pueden darle gracias a Dios porque es nuestro protector. Díganle, gracias. Aún podemos cometer errores, pero su misericordia siempre nos ha guardado. ¿Por qué? Porque somos un pueblo santo, un pueblo escogido. Alguien que Él llamó desde las tinieblas, como decía Laurita antier, nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú que no eras pueblo, ahora eres pueblo. Bendito el Señor. Entonces, también somos como ellos porque traemos la semilla de Cristo. Y recuerden que nosotros somos como esta casita, ¿verdad? Dicen, guarda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y que no se nos olvide que nosotros somos simiente de Abraham, que venimos del linaje del Señor Jesucristo. Y somos hijos de Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y somos adoptados para ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces vemos en el 12, si es tan amable, ¿quién sigue? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Amén. Dios le había dicho, te voy a descender y te voy a dar, ¿sí? Pero dice que cosechó en aquel 100 por 1. Y le bendijo Jehová. Quisiera que fuéramos al libro de, espérenme, a Oseas, por favor.
al libro de Oseas. Ahorita les digo. Oseas 2, por favor. Dios le había dado la promesa que él iba a ser bendecido. ¿Pueden decir amén? ¿Ustedes tienen la promesa de ser bendecidos? Claro. Y dice que él estaba en tierra que no era la suya, que Dios le había dicho que habitara como extranjero, pero que le había dicho, te voy a bendecir de una forma tremenda, ¿verdad? Vamos a ver qué dice él. Se está abriendo en este lugar el mensaje de la esposa. Ya son varias situaciones, varias veces que el pastor nos habla de la esposa. Antier él hablaba de Cantares, y el libro de Cantares es el libro del amor entre la esposa, que es el Señor, el esposo, que es el Señor Jesucristo, y la esposa, la iglesia. Y dice, me tocó oír cuando fueron a buscar a la esposa, a traer a Rebeca, el mayordomo, ¿verdad? Nosotros somos llamados para estar en la esposa, y quiero que piensen cómo nos ha traído a todos de diferente manera. Por ejemplo, el ingeniero y Laurita y no sé qué vienen del norte, otros venimos de otros, pero aquí estamos. Dios nos ha reunido de diferentes partes, ¿sí? Nos ha llamado para hacer esa esposa gloriosa, hermosa, que sea, como vemos esta lección, obediente, y que a pesar de estar en el seco, en Negev, en Gerar, que significa circulatorio, que nos tiene el Señor a veces arriba, a veces abajo, nos decimos no salgo de una, ya estoy en otra, pero no nos podemos ir. Este es nuestro Gerar, hermanos. Casa de oración es nuestro Gerar. Aquí es donde nosotros estamos creciendo y viendo la palabra de Dios. Miren, ¿por qué les digo de la esposa? Vamos a leer 2:19 de Oseas. ¿Quién me lo quiere leer, por favor? Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Por favor, Laurita, hasta el 22. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Dice, te desposaré conmigo en fidelidad. Isaac fue fiel, sí fue fiel a Dios porque obedeció. Amén. Dice, y conocerás a quién, a Jehová. Nos decía el pastor, ¿cómo pueden conocer al Señor? ¿O cómo pueden conocer a alguien que va a ser su esposo? Pues lo tienen que conocer, tratar y ver. Nosotros conocemos al Señor a través de leer su palabra. Amén. Y dice aquí, por favor, Laurita. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir? Dios siembra. Gloria a Dios. Fíjense qué bonito está aquí. Por causa de ser obedientes, vamos a tener grandes bendiciones. Vemos aquí que dice que Isaac sembró y que cosechó al 100%. Cuando él obedece y le dice el Señor que le va a bendecir, le dice, yo te voy a desposar conmigo. Pero dice, en aquel tiempo, me gusta mucho, quisiera que lo leyéramos todos juntos otra vez. En aquel tiempo responderá, yo responderé, ¿a quién? A los cielos. Y los cielos responderán a la tierra en el 21. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. ¿Cómo Dios dice que Él va a responder? Del cielo va a responder a la tierra y la tierra va a responder a las semillas. Bendito su nombre. Aquí Él fue obediente y por causa de esa obediencia dice la palabra de Dios que Él respondió a los cielos y ellos respondieron a la tierra. Cosechó porque fue obediente. La misma creación lo apoyó, como en el caso de todos aquellos que creyeron, ¿verdad? Como en el caso de Rahab la ramera, que decía, hemos oído, hemos escuchado que Dios abrió el mar, que Dios hizo esto con ustedes y tenemos temor. ¿Qué pasó con Abimelech? Igual. Dijo, no, que nadie toque a esta mujer, váyase. La palabra de Dios es la que cambia, hermanos, es la que da respeto, es la que nos da, ¿cómo les puedo decir? Nombre ante las gentes. Oiga, usted ore por mí porque usted dice que no soy yo, un momento, es Dios, ¿no? Pero ven a Dios porque Dios te bendice cada vez que tú te vuelves obediente. Y dice, y la tierra responderá al trigo, y ellos responderán a Jezreel, que significa Dios siembra.
como decía el pastor, lo vamos a empezar a conocer cuando tú obedeces y empiezas a ver las bendiciones y te responde la creación, te responde muchas cosas. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Y él fue obediente para estar en el Gerar. Sí, vamos a ver ahora, vamos a seguir leyendo los versículos que continúan, por favor. Entonces, es riquísimo este mensaje, ¿eh? Dice que después el 13, por favor, Juanita, léete todos, por favor, hasta el 16, del 13 al 16. Sí. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y a todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque muchos más poderosos que nosotros te has hecho. Amén. ¿Qué cosa tan maravillosa que los cielos, la tierra, todo le apoyó a Isaac cuando él sembró, ¿sí? Cuando tú siembras la palabra de Dios vas a ver tremendas cosas en las gentes, en lo que tú dices. Yo hice eso, no, pues yo ni me acuerdo. Pero es que es Dios el que hace las cosas. Y aquí me encantó mucho porque dice en Oseas que los cielos van a responder a la tierra y la tierra le va a responder a las semillas. Todas las veces que tú siembres, que busques la palabra de Dios y la compartas, Dios te va a bendecir mucho. Dice que a causa de la obediencia de Isaac, en el 13 dice, se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció hasta hacerse mucho, muy poderoso. Dice, tuvo hatos de ovejas, carne, hato de vacas, leche, queso, mantequilla, que todo lo que da, y mucha labranza, porque los cielos respondieron a la tierra. Quiero que se lleven eso. El Señor nos bendice de tal manera que los cielos y toda la creación te va a apoyar. Digan, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, Dios está con nosotros. Dice, y vas a tener, le dio todo. Dice, pero los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Por ahí hay un dicho que dice, no me eches tierra, ¿no? ¿Sí? Así aquí está, a él le echaron tierra a sus pozos. Sin embargo, dice, todavía a pesar de que le cegaron sus pozos, le dicen, apártate de nosotros. ¿Por qué? Porque te has hecho más poderoso que nosotros. Entonces, dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece. De manera que todos los inconversos pudieron ver la bendición de Dios, vieron la respuesta de la tierra, vieron la respuesta en los pozos, en todo lo que él hacía. El Señor estaba con Isaac, porque Isaac es tipo del Señor Jesucristo. Fue obediente, dice que le colgaron, hizo cargar su propia leña, al Señor le cargaron su cruz y después sobre el altar lo pusieron a él. Y yo estaba pensando, es verdad, cómo se ve la Escritura, cómo ponen la cruz, la ponen en el piso y ahí ponen al Señor encima. Qué tremendo. Isaac representa muchas cosas del Señor Jesucristo. Su obediencia, la gente lo menospreció, pero él era un valiente como nuestro Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él venció a la muerte, aún las situaciones más difíciles. Y acuérdate que estés donde estés en el Gerar, estés en el seco, donde Dios te ponga, ahí está contigo, porque tú eres una hija, un hijo de Dios. Amén. Dice así, ¿dónde me quedé? Me quedé acá, ¿verdad? Dice, apártate de nosotros porque te has hecho más poderoso. El 17, ¿quién me lo lee, por favor? Bien bonito. Préstame el pandero, ¿sí? Dice que todo esto es Gerar. Sí, es que le traje un pandero, ¿sí? Porque es redondo y se me ocurrió esto, ¿sí? Que, ¿dónde dice que habita Isaac? En el Gerar. ¿Qué significa Gerar? Recipiente circulatorio. Pero ahora voy a usar Él andaba por acá trabajando, sembrando, lo habían corrido, le habían pasado tantas cosas. Pero yo no me salgo de aquí.
Amén. Y alabanzas y gloria a Dios por todo lo que nos pasa. Gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios abajo. En todos lados nosotros tenemos que dar gracias. Amén. Miren, piensen que este es el recipiente, es Gerar. Y dice que habitó pues Isaac. ¿En dónde? A ver, léanmelo, por favor. Habitó en el valle de Gerar. Todo esto era Gerar, por decir, tal vez la tierra era pues cuadrada, no sé, en aquel lugar. Pero yo les hablo del recipiente giratorio. Tal vez él estaba por aquí y el valle estaba hasta acá abajo. ¿Sí? Él no se salió de Gerar. No se salgan de casa de oración. De verdad, ahorita van a entender por qué somos Gerar. ¿Sí? Entonces aquí tal vez estaba acampando aquí, vienen, lo corren de ahí, le dicen, vete, te has hecho muy poderoso, las envidias y todo, y él se viene al valle. ¿De qué nos hablan los valles? ¿Quién me puede decir? De las pruebas. Él no se sale, se va al valle de Gerar. Tengo que apurarme, ¿sí? Dice 18. ¿Quién me lo lee, por favor? 18 Amén. y 19. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Ajá. Sí. Entonces, ¿qué dice? Que lee, pero síguele, por favor. Ajá. Bueno, Tú todo. pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, ¿sigo? Sí, hasta ahí. Dice, hallaron que un pozo de aguas vivas. Vuelve a abrir los pozos que le habían cegado los filisteos. Dice, pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, o sea, en el problema, en la situación, hallaron un pozo de aguas vivas. Yo quisiera que lean, si no yo se los leo, Isaías 41, 18. Dice el Señor así, cuando tú estés en problemas y no sabes ni qué y estás puros valles y puras situaciones, miren las promesas de Dios. Isaías 41, 18 dice, en las alturas abriré ríos, fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Amén. En todos donde tú estés, aquí valles, desierto, estanques de aguas, manantiales, dice, yo voy a dar agua. Tú nada más haz lo que hizo Isaac. Busca tu pozo. No es de que vengamos hasta les iba a traer una pala, ¿sí? Con la pala él, o no sé con qué tiempo abrirían los pozos, pero nosotros tenemos la obligación de buscar esa agua de vida para que dentro de nosotros puedan correr los ríos de agua viva. Si me quedé aquí en casa de oración, cuando llegamos, bueno, nos quedamos, y de verdad le doy gracias a Dios por la vida del pastor, porque Dios lo guía y que lo siga usando, hermano. Cuando él dijo aquí, eran los primeros mensajes que yo oí, esta es la palabra, esta es la que nos va a cambiar, dile al Señor que esta palabra sea viva en ti. Dije, palabra, yo aquí me quedo. Y entonces yo he pensado, hay veces que nos sentimos extranjeros, sentimos que no encajamos porque a todos nos ha pasado. A lo mejor la gente ni se da cuenta que nos sentimos extranjeros, pero nos sentimos extranjeros. Y ahora que leí Isaac dije, sí es cierto. A veces hemos vivido situaciones, no a todo el mundo le caemos bien, ni todo el mundo te ve bien, a lo mejor ni lo hacen conscientes, pero Dios te lleva precisamente para que tú caves tu propio pozo. Y el pastor siempre nos está diciendo, lean la Biblia, busquen, pidan revelación, pidan esto. Sí, porque Dios lo está guiando. Nosotros no sé, eso es lo que puso en mi corazón el Señor pastor. No sabemos que haya vivido el pastor antes de venir a abrir esta casa de oración. Solo él lo sabe y no sé, pero él no se desanimó. Él vino y dijo, voy a levantar una casa de oración. Y esta casa de oración ha sido mucha bendición para todos. ¿Ven? Porque venimos y buscamos y él, quién sabe cómo pensaría, cómo dijo, ya, yo voy a abrir una casa de oración y Dios ha bendecido este lugar. Este es nuestro Gerar. Y como les dije hace rato, venimos de diferentes partes, Laurita viene del norte, todo el mundo viene, pero nos ha reunido aquí para cavar esos pozos de agua viva. Los vas a tener y te los va a dar el Señor por causa
de venir y buscar al Señor. Dice, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed del Dios vivo. Amén. Y no importa lo que pases, acuérdate que él estaba en el Gerar. Ay, Dios mío, rápido, por favor. El 20 dice, los pastores de Gerar riñeron contra los pastores de Isaac, el agua es nuestra, y llamó el nombre del primer pozo Esec. Abrieron otro pozo y llamó su nombre Sidna, que es enemistad. Se apartó de ahí el 22 y abrió otro pozo y no rieron sobre él. Su nombre fue Rebot, lugares amplios y espaciosos. Y dijo, híjole, está bien bonito esto, gloria a Dios, porque ahora Jehová nos ha prosperado y ya fructificaremos en la tierra. Amén. Ya estaba en el valle, ya se había ido al valle hasta acá abajo, en Gerar se había ido hasta el valle, pero ahí Dios le dijo, yo voy a abrir ríos en tu soledad, voy a dar manantiales en tus valles, te voy a dar el agua que tú necesitas. Amén. Y miren qué precioso es, que dice que es cuando él entonces empieza a declarar, fructificaremos en la tierra, porque Dios nos ha prosperado. 23, por favor, y 24. Por favor, Caro. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia, por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó un altar, invocó ahí el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan que en Génesis también habla cuando Abraham levanta un altar y invoca al Dios eterno? Dice que aquí él en el 25 dice, no sé si fue Beto o fue esta niña Angie, pero uno de ellos les tocó esto y dice que había plantado un tamarisco, algo así. Él invocó el nombre de Jehová, pero aquí Isaac dice, y plantó su tienda. ¿Y qué cosa abrieron los hijos? Perdón, léalo, todos 25, por favor. Y edificó allí un altar, invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Ajá. Y Abimelech vino desde Gerar, y a Susac, amigo suyo, y Ficol, capitán de ese ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué vienen a mí? Pues no me habíais aborrecido, ¿no me corrieron? ¿Sí? Y ellos respondieron, ay, Laurita, lee por favor 28 y 29, por favor. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Amén. ¿Qué le dicen? Tú eres bendito. Aparte, le dicen, no queremos que te apartes. Al contrario, ahora en el 28 le dice, venimos a ti porque hemos visto que Jehová está contigo. ¿Sí? Dice, y solamente nosotros te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Amén. ¿Somos benditos? Amén. ¿Por qué no levantan su mano y le dicen, yo soy bendito, bendita de Jehová? Amén, amén. Y así es, dice, tú eres bendito de Jehová. Y dice la palabra de Dios, y verán las gentes que el nombre de Jehová es llamado sobre ti y te respetarán. Dice, me quiero regresar un poquito a Beerseba. Dice que de ahí, después de que dijo, ya nos va prosperado Dios y fructificaremos en la tierra, dice que subió a Beerseba. Subió a buscar, como les decía Isaac, era un hombre de oración, subió a buscar el Dios que me ve. Ahí había estado Agar, la misericordia de Dios para manifestarse, hablándole a una extranjera, cuando ella iba huyendo de Sara, ¿verdad? Y ella, el pozo del viviente que me ve. En Génesis vemos que cuando van a traer a la esposa para Isaac, él viene del pozo del viviente que me ve. Ahí viene él. Se los voy a dar rápido, por favor. Dice, está en Isaías 24, 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negué. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde,
Y alzando sus ojos miró, y aquí que los camellos venían. Isaac era un hombre de oración. ¿Por qué buscaba el pozo del viviente que me ve? Como les decía hace rato, la palabra pasaba de las noches, se lo transmitían. Él sabía que en Berseba había pasado algo importante. Había estado Agar, la extranjera, y pudo venir y ver que era un Dios de bondad y de misericordia. Vino y visitó a Agar. Después vemos que él va y busca el Negev, dice el seco, así como dice aquí. ¿Dónde se los leí en 24? ¿Qué cita les di? 24, 62. Y venía del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. ¿Qué hizo Isaac? Pozos y pozos, para oír, para tener la palabra de Dios. Y viene y dice que viene a Berseba y allí invoca un altar en el 25, un altar en el cual el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda. Y vinieron y abrieron los pozos. Los siervos de Isaac, un pozo. Nunca se cansó de abrir pozos. Nunca te canses de hacer el bien. Nunca te canses de predicar la palabra. Abre pozos, abre, da. Pensé en usted en la mañana, hermana. No sé su nombre, perdón, pero me acordé de usted. No sé cuál sea la situación, pero el Señor, yo quisiera que esa porción que el Señor me dio sea para usted. Que cuando Agar vino por segunda vez, ella andaba errante en el desierto. Pero viene el Señor y le toma la mano, le toma su mano, y al tomarle la mano dice, levanta a tu hijo. Usted tome la mano de su hijo, hermano, por favor. Dios, esa es la porción que el Señor me dio para usted, la vi. Y decía, nosotros como madres tenemos la obligación de tomarle la mano a nuestros hijos y traerlos al Señor. No podemos nosotros hacer nada, pero sí podemos hacer algo, orar y pedir por nuestros hijos. Amén. Me encanta Berseba porque ella fue donde el Señor la levanta y le dice, voy a hacer de ti una nación grande. Nunca le dijo, van a ser en ti benditas las naciones de la tierra, pero sí le dijo, voy a hacer una nación de ti. Y aunque fue un error, pero nosotros podemos ver, así, Señor, si tuviste misericordia de un extranjero, ten misericordia de mí. Amén. Abran pozos. Yo quisiera cerrar con esto, porque ya me fue el tiempo. Vamos a ir a Romanos, por favor. 9:25. ¿De dónde nos trajo el Señor? De la mugre, ¿no? Venimos de la mugre, porque no venimos blanquitos, venimos ahí todos, pero Dios nos trajo para ser sus princesas, sus reinas, a ustedes reyes y sacerdotes. Y me gusta mucho ver, esto me lo dio el Señor ayer en la mañana y espero que concuerde con la palabra. En Romanos 9:24. Sí, vamos a ver, y 25. ¿Te has sentido rechazado alguna vez? Sí, todos hemos tenido el rechazo de los padres, de los tíos de X. ¿Pero a Isaac le importó el rechazo? No. ¿Al Señor Jesucristo le importó el rechazo? Él tenía una meta, llegar hasta la cruz para poder darnos el reino celestial. ¿Amén? Entonces nosotros vemos aquí en el 23 que Romanos habla a los gentiles, bueno, más bien Pablo. Lee, por favor, pastor, si usted es tan amable, 23, 24, y Laurita que está atrás, el 25. No lo tengo, ¿quién lo tiene? Romanos 9, 23, ¿quién lo tiene? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de gloria, los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, no a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Nosotros fuimos llamados, aquí dice que a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Dígalo, el Señor me ha llamado a mí, dígalo. Me ha llamado a mí, no solo de los judíos, sino también de los gentiles.
Ahora ya no soy gentil, ahora soy una hija de Dios. Me gusta mucho, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y a la no amada, amada. A lo mejor el novio nos dejó plantadas. A mí me dejaron plantada en la boda, así que no precisamente en la boda, pero ya faltaban pocos días y me quedé con todo, anillo, pedida y todo. Y cuando leí esto dije, Señor, claro, a mí me fue mejor con Daniel, le doy la gloria a Dios por Daniel. Pero en el momento que estás ahí, no ves nada, no dices, ay, me dejaron, me hicieron. Y acuérdense mucho, el círculo esquilar, recipiente circulatorio nos lleva a los valles, nos lleva a los lugares secos, a la no amada. Me encantó, dijo, a la no amada, le diré, ven mi amada, bendito sea el Señor. El pastor decía, en Cantares está el libro del esposo de la iglesia. Me emociona, hable de Cantares, ¿verdad? Y en esos momentos yo quería gritar, paloma mía, ven, levántate, oh paloma mía, y ven. Así nos llama el Señor, nos llamó sin ser pueblo para ser pueblo, nos llamó cuando nos despreciaron en los trabajos, nos hicieron políticas, tantas cosas que no hemos vivido, pero el Señor nos mantuvo en el círculo, dentro de su nombre. Y un círculo es el anillo, y el anillo no tiene ni principio ni fin. Y leímos que decía, yo te desposaré conmigo en justicia, en juicio. A lo mejor fuimos injustos, a lo mejor lo que hayamos sido, pero ahora dice, yo llamo a mi pueblo mío, al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Somos amadas del Señor, somos amados de Dios, somos el pueblo santo escogido del Señor. Amén. Yo quisiera gritar más, pero ya no tengo más tiempo, ya me pasé, pastor, discúlpeme como siempre. Sí, bien desordenada, pero bueno, les gustó la lección, ¿verdad que está hermosa? ¿Podemos leer lo último que falta? Ah, sí, perdón, gracias Laurita. Sí, entonces Isaac les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Y fue una amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ok, pues gracias pastor, perdón. Y la otra es de que nos llevemos las enseñanzas, ¿sí? Para mí fue mucha bendición. El Señor me levantó nuevamente. Otra vez estuve muy mal, le doy la gloria a Dios. Por eso el Señor me dijo, eres la amada mía. Somos las amadas, somos los amados. Y acuérdense, guardar nuestro recipiente. ¿Sí? Guardar que llevamos a Cristo, que fue guardada Sara, fue guardado Abraham para no pecar. Fue guardado Abimelec para no pecar. Y por medio de las circunstancias difíciles, levantemos el nombre y digamos, Señor, que seas tú glorificado, que las gentes a las que yo les hable, lleve tu santidad. Tú dices que yo soy bendita de Jehová, así le dijo a Isaac, eres bendito de Jehová, hemos visto que Dios está contigo. Que ese sea nuestro mensaje, no hablar de nosotros, sino hablar de quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, hermanos, gracias. Les trajimos un recuerdito. Gracias, pastor, perdón. Conclusiones, ¿alguien quiere empezar? Parece un patrón. ¿Se repite otra vez la historia? ¿En la vida se repiten historias? ¿Verdad? Y aquí se está repitiendo la misma historia. Dice que como hubo en la época de su padre, también hubo hambre en la época de Isaac. Pero aquí, ¿en qué vemos qué sucede con Isaac? Dice que Dios le habló, ¿verdad? No vayas a dónde. A Egipto, no te vayas al mundo.
Entonces, Isaac decide irse ¿a dónde? A Gerar, A Gerar. ¿Qué significa? recipientes giratorios. Sí, lugar de permanencia. Lugar de permanencia, fíjate, ¿qué simbolismo? Significa nuestra historia. Nosotros vivimos en un círculo, que es la tierra, pero vamos de paso. El valle se nos fue entregado al hombre desde Adán, en el valle, un lugar de permanencia solamente temporal en la tierra. Ese es ahí donde llega y simboliza este capítulo, un lugar como nosotros en la tierra. ¿Qué sucede en Egipto? Parece que tiene, como dice Angélica, el mismo patrón. La mujer era hermosa, ¿verdad? Pero aquí no es llevada al rey. Todo tiene su toque personal, su historia personal. Aquí los hombres, el rey probablemente ya era un anciano, ¿verdad? En aquella ocasión a Sara fue llevada al rey. Y en esta ocasión los hombres querían estar con Rebeca. Entonces, el rey es un hombre filisteo pero temeroso de Dios. ¿Qué significa Abimelech? Mi rey es Dios, ¿verdad? Mi padre es rey. Entonces él temía al rey de Abraham, lo había conocido, había sido enfermado en su reino. Él temía al Dios de Abraham, temía al Dios de Isaac, pero él ve, fíjate, cómo un hombre con temor, aunque pudiera ser del mundo, tiene un temor de Dios. Orará por ti y te sanará. Así es. Y él ve que Isaac está acariciando a su esposa. Y entonces le dice las mismas preguntas que le dijo a su padre. ¿Qué has hecho conmigo? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Recuerdan? Lo mismo le dice a Isaac. ¿Por qué has hecho esto con nosotros? Dice versículo 7. ¿Quién me lo lee? Sí, está en el 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿Qué era? Que tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Así, era de hermoso aspecto. Versículo 10, por favor. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Por poco hubiera hecho. Fíjate cómo teme alguien a Dios por el testimonio de su padre Abraham. Por un sueño que tuvo, ¿se acuerdan? Dijo, no toques a esa mujer. No la tocó. Entonces cambió su historia. Aquí él, hubieras traído sobre nosotros el pecado. Qué temor tenía ese hombre, ¿verdad? Sí. Entonces, versículo 11, ¿quién me lo lee? Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre y a su mujer, de cierto morirá. ¿Es una orden del rey? Sí. Cualquiera que la toque va a morir. ¿Por qué? ¿Por qué tan drástica esa orden? Porque sabía que iba a traer maldición al pueblo, ¿verdad? Entonces es preferible, dice, que muera un hombre a que nosotros todos perezcamos. Y luego cambia la historia. Dice que como había una gran hambre, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por 1. Me gustó mucho lo que nos dijo la pastora y donde nos llevó al libro de Oseas, ¿verdad? Si había una gran hambre, y había una gran sequía, ¿por qué dice nada más sembró Isaac? ¿Los demás no sembraron? Pues quizás no, pero la fe de Isaac lo hizo hacer cosas sobrenaturales, cosas locas. En una crisis grande, entonces, ¿de qué te enseña esto? Pero siembra. ¿Cómo? Siembra. ¿Por qué? Porque Dios está contigo y a ti te va a bendecir. En las grandes crisis tienes que escuchar la voz de Dios y creerle a Dios
creerle. En esta crisis, para los demás va a ser crisis. Había dos opciones. O me como la semilla, la guardo y me la como, o la siembro. ¿Qué hacen muchos hombres en este tiempo? ¿Cuál es la mentalidad del judío en los tiempos de crisis? Siembran su dinero. ¿En dónde? La tierra. ¿O no? En la tierra. ¿Por qué en la tierra? Después de la crisis, si alguien compra una casa, por ejemplo, la casa vale $1,000,000. Si alguien compra una casa, la puede comprar barata. Si su valor es de 1,000,000, lo puede comprar porque alguien tiene una necesidad y la vende. Le pongamos un precio, 800. Ya le está ganando 200. Después de la crisis, ¿en cuánto la puede vender? 1,200,000, por lo menos, ¿verdad? Porque ya agarra su valor. Entonces, la siembra en la tierra. Su dinero va a valer 1,200,000. Si lo guardas, como el pueblo de Abimelech lo guardó, entonces, ¿cuánto vale su dinero? Se devalúa. Entonces, él dice, vale lo más. Este es un principio, ¿no?, de la economía en tiempos de crisis. ¿Lo sembró Isaac? ¿Mande? ¿Tiene fe? Para quien tiene fe, ¿no? Para quien tiene fe. Sembró Isaac. La mejor forma era de arriesgar su dinero en tierras, ¿verdad? En una propiedad o en algo. Sembrar. Bueno. A lo mejor, yo creo que es factible que sí han de haber sembrado también ellos, pero vieron la diferencia en la bendición que tenía el Señor con él, con Isaac. Esa fue la diferencia y eso fue lo que los hizo ver que el Señor estaba con él y la bendición estaba con él y no con ellos. Entonces por eso van y hacen el pacto con él. Entonces no es que ellos no hayan sembrado, sino vieron la diferencia cuando Dios está con uno, y la gente también así lo ve, cuando Dios está con uno y no está con los demás. Entonces, eso es. Pero si sembraron. Bueno, no dice que hayan sembrado, dice sembró Isaac. Vieron la diferencia. En un tiempo de crisis, mucha gente en un tiempo, dice, nos llevó la pastora Oseas, al libro de Oseas, que había sed, no había agua, no llovía. En ese entonces se sembraba, se conocían los tiempos, ¿verdad? Este tiempo es seco, ¿para qué voy a sembrar? O sea, por eso ellos dicen, se fueron a refugiar con Abimelech, porque había algo de comer, pero era un tiempo de sequía. No había sistemas de riego, como los que hay ahorita. Todo dependía del cielo, ¿verdad? Vivían en un desierto. Entonces conocían los tiempos de sequía. Y nadie iba a sembrar en un tiempo de sequía. Esperaban las lluvias. Pero dice, y sembró Isaac. Y sembró Isaac. Y entonces fue prosperado y tuvo al 100%. Los que, probablemente, como dice el pastor, los que lo hayan seguido, pues serían bendecidos también de la lluvia. Pero aquí hablamos que alguien tomó la decisión. ¿Se acuerdan de Pedro que dijo, voy a pescar? Cuando estaban deprimidos, que el maestro no estaba. Alguien tomó la decisión. Y cuando fueron a pescar, en medio de la pesca, que no habían pescado nada, apareció Jesús, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener la sensibilidad de actuar conforme a los tiempos, no del hombre, sino de Dios, la fe de Dios. Por eso dice en el libro de Oseas, clamó al cielo, el cielo le ordenó a la tierra y la tierra dio su fruto, ¿verdad? Y luego también pienso que, mira, ya tenía un hato de ovejas, hato de vacas, mucha labranza, tierras sembradas, todo, pero luego le dicen, vete de aquí. No, es como si tu rancho y todo lo que tienes, vete de aquí. Y pues ahí se queda la tierra y se queda todo, pero era demasiado lo que implicaba moverse, renunciar y dejar, y aún así se fue. Dijo, vámonos. Sí. Ahora, ¿qué significa eso? De las envidias, por eso dice, lo vamos a ver un poquito más adelante,
cuando Dios te empieza a usar, comienza a haber envidias, celos, contiendas. Habían tapado los pozos de Abraham. ¿A quién se le ocurre tapar un pozo en el desierto? ¿Qué maldad es esa? La vida es el agua. Les costó mucho sacar esa agua. Tapar un pozo. Ahora, espiritualmente, ¿qué significaría tapar un pozo? En cambio, no hablar de la palabra espiritualidad, tomarle la fe, sentir la espiritualidad. ¿Cómo tapas el pozo de alguien? Pues el pozo, nosotros somos como ríos de agua viva, nuestra boca, nuestro corazón. ¿Cómo alguien puede tapar el pozo de bendición? Decir que lo apagues, ¿no? Que lo vayas apagando. Pero ¿cómo lo apagas? ¿Cómo lo tapas? A lo mejor es Algo más. Si nos vamos, por ejemplo, en la palabra que dice, y por causa de estos, o sea, está hablando de aquella gente que hace mal, que, por ejemplo, en estos tiempos difíciles donde hay tanto asesinato y todo eso, dice, por causa de ellos, el amor de muchos se enfriará. Yo creo que nos está hablando de esas acciones que hacen que cuando la gente ve ese tipo de acciones, por ejemplo, en los cristianos, vamos a decir, en nosotros, la gente se empieza a enfriar y dice, no, pues, ¿para qué? Eso yo creo, yo lo veo así, ¿verdad? Eso sería como tapar el pozo, para que no haya, no corra ese río de agua viva. Como Jonás que dice, no voy, que tú los vas a salvar. Pero ¿cómo puedes en este tiempo tapar ese pozo? Apagar la fe de alguien. Así es. Cuando comienzas a hablar de alguien, a hacer cosas que no son correctas, comienza el chisme, la envidia, y comienzan a hablar entre los hermanos. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y se comienza a tapar los pozos. Cuando alguien está siendo usado, siempre dice que el trigo y la cizaña están juntos, ¿no? Siempre va a haber alguien que quiera taparte la boca. ¿Cuál es una forma? No, yo no creo en eso. No hagas anatología, ¿te acuerdas que te decían? Sí, eso no. Eso no es de Dios. Yo no creo en eso. Pero está escrito, pero yo no lo creo. Entonces tú tienes dos caminos. O hablas de la palabra de Dios o te callas. Si te callas, taparon tu pozo. ¿Verdad? Ahora, fíjense lo que dice el versículo 15. ¿Quién me lo lee? Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. ¿Lo sabían qué? Cegado, o sea, tapado. ¿Qué significa espiritualmente? Tapar. Te van tapando, te van tapando. No, yo no estoy de acuerdo en esto, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿y por qué haces esto? Y te van tapando, hasta que tú te quedas a oscuras. Ya no quiero servir. O comienzas a ver las circunstancias, comienzas a ver el liderazgo, comienzas a ver otros, comienzas a ver otra iglesia, y entonces te deslumbras y dices, no, esto ya no es para mí. Sin saber que tu pozo es tu interior, de aquí hacia afuera. De aquí tienes que cambiar tu historia, de aquí hacia afuera. Pero entonces comienza a cambiar, lo de afuera comienza a cambiar tu historia, comienza a taparte, a cegarte. Ah, no me visitas. ¿Por qué eres el pastor? No me visitas, comienzas a tapar. Ah, no me has dicho cómo estoy. Comienza a taparte. Y entonces es el arma del enemigo. Viste tu alrededor y tapaste. La lengua. O tus pensamientos, ¿verdad? Tus pensamientos comienzan a decir, no, puros hipócritas, falsos. Nada más hablan de Dios y no hacen. Y comienza a tapar. ¿Cómo empieza un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? ¿Avivas tu corazón o no? Tu espíritu se aviva hacia afuera, de adentro hacia afuera. ¿Dónde empieza la sanidad del alma? De adentro hacia afuera. Tú reconoces, te acepto como mi Señor, te abro mi corazón, te creo a ti, Señor. De adentro hacia afuera. Abrir, como el 18 volvió a abrir los pozos.
Ahí viene. Vuelves a abrir. Ahora, ¿quién los abre? A ver, leemos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado, ¿verdad? Después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de sus padres que los había llamado. Los llamó por el nombre de sus padres. ¿Qué simboliza eso? Por el nombre que su padre los había llamado. Que su padre. ¿Por qué? ¿Qué simboliza? Que Abraham había hablado de Dios, se volvió a hacer. Vuelve a empezar. Como tu padre tenía la relación. Párate en las sendas antiguas y inicia otra vez. Órale, éntrale. Vuelve a empezar. ¿Cómo vuelves a empezar? Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero que me des una oportunidad de vida otra vez. Quiero volver a empezar con ese fuego que tenía yo, como el Padre me enseñó. Y vuelves a empezar. Ahora, abrió los pozos. Y versículo 19. ¿Quién me lo lee? Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron un pozo de aguas vivas. En ese momento encuentras quiénes son los que cavan entonces. Los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Nosotros. Entonces Jesús nos dio el pozo de aguas vivas, ¿verdad? El pozo que todo lo ve. Llega el tiempo y nos toca a nosotros abrir esos pozos. ¿Cuáles son esos pozos? La obra del Espíritu Santo en nosotros. Somos llenos del Espíritu Santo. Tenemos que volver a iniciar eso. Que nos metemos a las profundidades de la palabra. Adentro, ¿verdad? Adentro. ¿Nos va a costar? Sí. Romper nuestro esquema, volver a abrir. ¿En dónde estaba el pozo? ¿En dónde estaba el pozo? ¿O no van en el desierto? En el valle. Y entonces vas caminando y dices, espérame, es que aquí, ¿dónde debería haber estado? Aquí debería haber estado. Y te metes a la profundidad de la palabra. ¿Quieres comentar algo? Algo interesante, cuando estudiamos Nehemías, lo de la reconstrucción del muro, está la puerta del valle, después está la del muladar, que viene a ser como sacar la tierra, sacar la basura, y después viene la puerta de la fuente, que es otra vez ya brota el agua, pero como está en eso, está... Sí. Ahora fíjate, cuando encuentras el pozo, este tipo de pozo es diferente. ¿Qué tipo es? Aguas vivas. ¿A poco hay aguas muertas? Sí, Aguas un sucias. pozo, realmente la diferencia entre pozo de aguas vivas y un pozo normal es que el pozo normal, el agua se acumula por gravedad, siempre tiende el agua a irse al más profundo. Entonces ahí está estancada, vamos a decirlo de esta manera. Y el pozo de aguas vivas es donde encuentran una veta, por decirlo así, de esta manera, y está corriendo el agua. No es agua estancada. Y por eso cuando habla el Señor de nuestros ríos correrán aguas vivas, es cuando tú no te detienes, cuando tú no detienes todo aquello que has escuchado de la palabra de Dios, sino que la dejas que siga corriendo y otros tomen de esa agua que tú recibiste, ese evangelio que tú recibiste y lo llevas a los demás, no te quedas con él, sino lo compartes. Eso yo lo entiendo como aguas vivas que salgan de tu vientre. Cuando tengas un encuentro con las aguas vivas, que es la palabra de Dios, es el mismo Jesús, ¿han visto cómo cavan los pozos? Como dice el pastor, ciertamente. Hay, por ejemplo, aquí en toda la zona de Hidalgo, toda la carretera a México, en la profundidad hay un manto de agua, que es como una laguna subterránea. Se perfora y hay que sacarla. Pero cuando hablan de aguas vivas, es un río. Entonces perforan y brota el agua. Brota el agua, ¿no? Como un geyser, ¿no? Como el petróleo. Como el petróleo. Sale hacia arriba. Hemos encontrado, cuando encuentras el pozo de aguas vivas, te llenas de agua. Te mojas de agua, te saturas. Y empieza un problema.
¿Qué sucedió? Envidia. Envidia. Entonces comenzaron, dice, y abrieron otro pozo y riñeron. Entonces tú comienzas, le encuentras la fórmula de las revelaciones. Decía Pablo, vamos a las revelaciones. Vamos a las revelaciones personales. Por eso, cuando pases a compartir, tienes que tener una revelación personal. Muy fácil es compartir los comentarios de MacArthur o de otros personajes. Es muy fácil, ¿o no? Lo emocionante es que tú tengas tu revelación. Amén. Amén. Que te empapes y que eso es lo que va a cambiar tu historia. Y entonces comienzan los problemas. Comienzas a abrir pozos y hay un pozo que se llama contención. Y luego hay otro pozo que se llama enemistad. Y luego hay otro pozo que se llama lugares espaciosos. ¿Qué sucede con eso? Son 3 pozos con problemas. ¿Por qué vas a tener contención? ¿Por qué vas a tener enemistad? ¿Por qué? Porque vas a llegar lleno de la presencia de Dios y vas a querer compartir lo que tú has descubierto. Y te van a decir, no. Mejor vete de aquí, perro lanudo. Déjame estar solo conmigo. Esa es una canción. Bueno, comienza a haber problemas, ¿o no? Sí. ¿Con quién tienes los primeros problemas? Con los filisteos, los más cercanos, tu trabajo, tus situaciones. ¿Por qué hay problemas? Por la bendición de Dios. Porque tu vida ha cambiado y la gente no le gusta, al diablo no le gusta que estés contento. O sea, no puedes estar contento. En tiempo de crisis no puedes estar contento. En tiempo de angustia no puedes estar contento. ¿Por qué te ríes? Debes de estar como nosotros, tristes, amargados. Oye, hermano, yo ayer, precisamente ahorita me estoy viendo porque dentro de la predicación que di ayer, hablaba precisamente de que los enemigos del hombre están en su propia casa. A veces las envidias más grandes están dentro de tu propia casa, está hablando dentro de la congregación misma. Puedes tener y están a veces tus enemigos, aquellos que por lo que decía, porque hablé precisamente de lo que es pararse allí y dar la revelación que me da el Señor a mí, porque el Señor sabe las necesidades de la gente. Y otra cosa es muy diferente estar nomás repitiendo algo que yo leí o que vi por ahí. Son cosas diferentes. Cuando Dios me revela es porque viene la verdad y la verdad es la que va hacia la gente y es la verdad la que cambia a la gente. Pero cuando yo nada más repito cosas, me paro allí o saco de internet, etcétera, etcétera, si la palabra no viene unida al Espíritu, es una palabra muerta, que quede bien claro eso. Entonces tiene que estar la revelación a través del Espíritu para que esa palabra sea viva y llegue a la gente y cambie los corazones de la gente. Así es. Así es. Siempre nos dice el pastor que Miren, debemos pedir que esta palabra cuando sea pases eso, ¿qué viene después? Si es que no te atoras y también eres cegado. O no te atoran. Si pasas eso, ¿qué sucede? Y apareció Jehová a Isaac. Amén. Pero mientras estabas en problemas, ¿apareció Dios? No, hasta después. Claro que Dios tuvo el control, porque te dio de beber agua viva. Él estaba a tu lado, pero no te hablaba. Hasta que pase eso, después viene Dios. ¿Y qué le dice? No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. ¿Había temor? ¿El temor es bueno? Sí. ¿Se acuerdan del temor? ¿Del sábado lo platicamos? Sí. No había miedo, porque el miedo ya te provoca otra cosa. Había temor. El temor es bueno, pero no puedes dejar que el miedo crezca, si no te trae depresiones, ansiedad y otras cosas. Lo platicamos, ¿verdad? Nada más temor. ¿Qué le decía Pablo? No temas, yo estoy contigo. ¿Qué le decía a todos? En la Biblia está lleno de no temas,
yo estoy contigo. No temas. Y entonces cuando se aparece Dios dice, y te bendeciré. Dice, ¿dónde estoy? ¿Puedo leer el 22 tantito para decir algo? ¿Sí? Porque aquí, cuando dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra, esas son las palabras que Isaac le dice a su gente. Les hace ver, les hace ver que no obstante nos han corrido, nos hemos movido, nos han tapado cosas, ha pasado esto, aún así dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Es cuando le decimos a los hijos, no teman, el Señor está con nosotros, Dios proveerá, y lo vamos viendo, pero tenía que salir esa palabra también de él, que me doy cuenta y se los digo. Y fíjate, es una palabra de fe. Sí. Y fructificará. ¿Se acuerdan que nos dijo Humberto que es la felicidad? Fructificar. Vamos a ser felices. Entonces, ¿tienes que repetir eso en tu casa? ¿A tus hijos? Sí, claro. Pero tienes que moverte por fe. Por fe. No ver las condiciones. Acuérdense que la felicidad no es ver las condiciones, es la interpretación de las condiciones. O sea, esto es un tiempo de oportunidad para Isaac, para que Dios lo haga poderoso. ¿O no? ¿Lo hizo poderoso? Si no hubiera llegado ahí, si no hubiera habido crisis, ¿no lo hace poderoso? Seguramente que no. Era un tiempo para probar a Isaac y Dios lo hizo poderoso. La prueba está que llega otra vez Abimelech con, eso nos los compartió Angélica, Ficol, que no sabemos qué es, ¿verdad? Que es un rango. Otra vez la misma historia. Quiere decir que en la vida a tus hijos probablemente se repita la misma historia de tu vida. Probablemente, ¿verdad? Nada más que aquí las condiciones son similares. Llega el mismo Ficol, el guardaespaldas, yo me imagino al Rambo, queriendo apantallar al pobre de Isaac, que se llama Risa, y se está riendo todo el tiempo. Su cara de sonrisa. Está haciendo cada ratito bromas y llega el Ficol otra vez para intimidarlo. ¿Qué le dice? Ficol lo encontré y dice que significa fuerte. Sí, era un Rambo, era un guardaespaldas, ¿no? 27, ¿me lo lees, Elsa? Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. ¿Qué traes? Isaac, ¿por qué vienes aquí? Me corrieron. Si me corriste, ¿ahora qué vienes? Primero me corres y ya después. Ahí vienes con tu guarura, con tu perro guardián. ¿Qué traes contra mí? Con tu Rambo. Con tu Rambo. 28, ¿quién me lo lee? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, 29 de una vez. que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. El Rambo, no nos hagas hacer mal. No nos vayas a hacer mal. Te corrimos. Jamás te corrimos, pero te hemos tratado bien. Y entonces, ¿sabes por qué? Porque Isaac permaneció. Ellos ya tuvieron temor de ellos. Isaac permaneció, le creyó a Dios. Dice que Isaac fue fiel a las promesas que Dios le había dado a su padre. Isaac tuvo que aprender a orar, ¿recuerdan? Aprender a buscar a Dios. A perdonar. A Y a perdonar. saber que todo era de parte de Dios. Todo es de parte de Dios. Entonces, Isaac siempre estuvo en dónde, ¿cuál era su rumbo? En el pozo donde todo lo ve. ¿Qué significa? Siempre bajo la sombra de Jesucristo, siempre buscando las profundidades de la palabra, siempre clamando a Dios, platicando con Dios. Dice que siempre anduvo por ahí, no se movió de ese rumbo, anduvo por ahí, esa es tu historia. Siempre vas a andar por aquí, buscando a Dios y buscando a Dios y Y se buscando. puso en paz con sus aparentes enemigos, porque ahí luego dice que hasta les hizo banquete, comieron.
Entonces sí. Vivieron, la pasaron bien. Entonces no le dijo, sáquense de aquí, perro lano, sino que vamos a preparar un banquete. Cuando tu enemigo venga a hablar contigo, dale la mano. Dale la mano, ¿verdad? Y haz una fiesta con él. Habla ahí de humildad, ¿no? ¿Sí? ¿Esa es sabiduría? Claro, sí. En lugar de seguir reprocharle, es que tus siervos han tapado todos los pozos de mi padre y nos han querido cegar. Vamos a hacer las paces, ¿no? Perseveró a pesar de todas las cosas. ¿Se acuerdan Berseba, qué hizo Abraham en ese pacto? Por eso es el pacto de las 7. Hizo pacto. ¿Pero qué tipo de pacto? El pacto de las 7. Así, le dio las 7 corderas. 7 corderas. Entonces Abimelech vio que Isaac era prosperado en gran manera y que tenía un pozo de aguas vivas, ¿no? Que en ese entonces era sido, híjole, lo mejor que pudo haber tenido un pueblo es que saliera un geyser de ahí. Entonces se acordó de las 7 ovejas y dijo, mira, todo este hato que tengo son de las ovejas de Abraham. ¿Cómo Dios también me ha bendecido a mí? Porque todas se han reproducido en gran manera. No cabe duda que Dios está con esta familia. Vamos y hagamos un pacto. Y fue A renovar el pacto. Entonces va y terminamos. Todavía después le volvieron a dar otra buena noticia. En el 32. ¿Qué dice? Después de eso todavía llegan a darle otra buena noticia. Dice, le dicen a Isaac, hemos hallado agua. Hemos hallado Se sigue las bendiciones. Amén. ¿Por qué? Porque las bendiciones te seguirán. Amén. ¿Cuál es la felicidad? ¿Ya les platiqué lo del perro? Este es otro perro. Dice que estaba un perrito joven dándole vueltas queriendo atrapar la cola. ¿Han visto a ese? Que está dando vueltas y atrás quería morder su cola y morder su cola. Y llega el perro lanudo viejo y le dice, ¿qué haces, perro? Dice, he visto que la felicidad está en la cola, porque siempre anda contenta. Y entonces me dijeron que si atrapo la cola, voy a ser feliz. Y lo deja el perro viejo. Y dice, pues síguele, échale. Y ahí está el perro. Y se cansa el perro. ¿Ya te cansaste? No, voy a seguir buscando. Hasta que se cansa y dice, ya. Dice, ¿y tú? ¿Por qué te ríes? Dice, porque yo soy feliz. ¿Por qué? Dice, porque un día anduve como tú, buscando la felicidad. Hasta que me cansé, entonces comencé a hacer lo que tenía que hacer, caminar. Y me di cuenta que la felicidad siempre está atrás de mí. Siempre me seguirá. Así es la bendición. ¿O no? Ahora, como dice Laura, otra más, otro pozo más, otro más. ¿Por qué? Mire, la clave está en el versículo, búsquenme donde dice que guardarás sus estatutos. ¿Del 5? Por cuanto yo Abraham mi voz, guardó mi precepto. Ahí nomás, coma. ¿Qué es un precepto? ¿Quién? Abraham. Por eso Dios lo va a bendecir. Por eso Dios va a bendecir a tus hijos y a tus hijos de tus hijos. Por cuanto tú vas a guardar tus preceptos. ¿Qué es un precepto? Un orden. ¿Verdad? ¿Y por qué la Biblia lo divide en esto? Él guardó mis preceptos. Luego, es una orden, guardó la orden. No harás ídolos. Punto. ¿Verdad? ¿Es una orden? Sí. Luego, mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Leyes. ¿Para qué son? Órdenes. Para que no cometas errores. Obedecerlos. Para que tú no cometas esos errores. ¿Verdad? Es una ley. Si cometes un error, serás juzgado. Tercero,
Estatutos. ¿Para qué son los estatutos? ¿De dónde vienen los estatutos? De la ley. De generación en generación. La enseñanza que Es la enseñanza. Un estatuto es una de generación del mayor al menor. Y luego viene mi ley. ¿Cuál es la ley? En esto se resume toda la ley. Amarás sobre todo Dios, Y a tu prójimo. Esa es la clave de todo. Mi ley. Esa es mi ley. Amarme a mí, dice el Señor, con todo mi corazón, con todo mi alma y con todo mi ser. ¿Y el segundo? Entonces, ¿cuál sería el segundo? ¿Al prójimo o a ti? Ahí estamos, el prójimo ahí. Primero es tú. Por eso son los tres amores. A Dios, a ti y al prójimo. ¿Verdad? Son los tres. Y no es telenovela, ¿eh? Son los tres. Tres amores. A Dios, te amas tú y luego al prójimo. ¿Verdad? ¿Cuándo es cuando una persona puede uno amar a Dios? cuando lo conoces. ¿Cuándo es cuando una persona se ama a sí mismo? Cuando no reconoces que todo lo bueno que te pasa es gracias a Dios. Cuando sabes que Dios es todo para ti Y que tú eres y de que te Dios. ama tanto que dio a su Hijo en la cruz por amor a ti. Que me muestra mi valor. Entonces, Y si me falta perdonarme, pues me perdono. ¿cuánto vales? Mucho. ¿Verás las condiciones, las circunstancias? No. Sí. Vales la vida de un rey. ¿Vales mucho? No lo desperdicies tu vida estando en tristezas y en soledades, en angustias. Y ahora más a tu prójimo. Por eso la clave para que tú y tu descendencia sea bendita, tienes que enseñarle esto. Los pozos. Este es un pozo de agua viva. Y entonces se va a cumplir lo que dice en el 11, el que tocare a este hombre o a esa mujer, es decir, la protección de Dios. La protección de Dios. Imagínate, Rebeca, la guapura del pueblo, todos los hombres andaban tras de ella. Y el rey ya no. El rey había tenido su lección, Era mayor. ¿verdad? Bueno, ahí terminamos. Sí. ¿Qué sucede nada más con Esaú? Nos da una probadita. Y ahí viene un problema. Tomó esposa Por, de a- los heteos. por haberse cegado, él se cegó, ¿o no? Entonces tomó una mujer que no era del pueblo de Dios. Siempre Dios había buscado gente de su pueblo, de su misma creencia. Y buscó una mujer fuera ¿de dónde eran? Eteas. Dice que fue amargura para sus padres. Y fue amargura para sus padres. La misma historia de Sansón. La misma historia. Por eso es la palabra de Dios que nada hay nuevo debajo del cielo. Lo que ya es, ya fue. Entonces, a veces es un ciclo realmente que Así es, se repite. se repite. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, permítenos cavar esos pozos de agua viva, Señor. Queremos entrar en las profundidades de tu palabra, de tus revelaciones. Permítenos, Espíritu Santo, llévanos a aguas profundas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Peticiones de oración? Que están las de del centro. Me acuerdo mucho que Cachi un día dijo, no ores tus necesidades, ora la palabra.